intelectual del empresario y, de otra parte, en la disminución de los derechos fundamentales de la sindicalización y negociación colectiva, lo que ha llevado a que haya cada vez mayor pobreza y mayor desigualdad en el país. Tanto en el sector privado como en el sector público. Y esto a través del abuso de los contratos temporales, de la intermediación laboral y de la tercerización que impide a los trabajadores sindicalizarse y que impide a los trabajadores participar a través de la negociación colectiva en la riqueza que contribuye a crear. Lógicamente, este modelo ha ocasionado una drástica disminución del número de los convenios colectivos. Y todo esto es la herencia de la política neoliberal de la dictadura de Alberto Fujimori, continuada por los gobiernos de Toledo, García y Humala, lo que hace que, por ejemplo, en el 2013 se hayan celebrado solamente el 29% de los convenios colectivos que hace más de 3 décadas y media ya se pactaron en nuestro país. Por ejemplo, en 1988 se celebraron más de 2.400 convenios colectivos, en tanto que en el 2013 solamente 722. Y el pico más bajo de la negociación colectiva se dio en el año 2003, cuando solo se registraron 317 convenios en todo el país, lo que equivale solo al 15% de los convenios del año 1988. Ese es el significado de la política laboral neoliberal impuesta por Fujimori y continuada por todos los otros gobiernos de esta supuesta democracia. En la administración pública, y esto viene de décadas atrás, en la administración pública, desde el año 1950 con Gaudría, cuando se dictó la ley 11377, se prohibió la negociación colectiva e incluso se prohibió la sindicalización en todo el sector público. Este aspecto de prohibición de la negociación colectiva se ratificó en 1984 con Fernando Belaúnde, con el decreto legislativo 276, y posteriormente con los gobiernos de García y de Humala, que establecieron similares prohibiciones en cada una de las leyes de presupuesto que se promulgaron desde el año 2006 hasta el año 2016, hasta este año. Es más, en el gobierno de Humala se expidió la ley 30057, la ley de servicio civil, que prohibió en forma permanente la negociación colectiva de condiciones remunerativas, restringiendo la misma a solo condiciones de trabajo. Pero queremos expresar que gracias a la lucha de los trabajadores agrupados en las centrales estatales y en la Confederación General de Trabajadores del Perú, presentamos acciones de inconstitucionalidad, una de las cuales tuve el honor de patrocinar como abogado, y logramos que el Tribunal Constitucional peruano haya dispuesto en 2 sentencias que deben permitirse la negociación colectiva de condiciones remunerativas y otras de contenido económico, pero que todavía tenemos una lucha muy importante por delante a fin de reglamentar esa ley, esas sentencias en una nueva ley de relaciones colectivas y de negociación colectiva en el sector. Por su parte, en el sector privado, desde el año 1992, en pleno autogolpe de Fujimori, se prohibió la negociación colectiva por rama de actividad y se dispuso la renegociación de todos los convenios colectivos vigentes. Además, se estableció el despido sin causa a cambio de una indemnización y a la vez se facilitó la contratación temporal de trabajadores con el deliberado propósito
de socavar la sindicalización del Perú. Lo que ha llevado a que en el momento 3 de cada 4 trabajadores registrados en planillas estén contratados a plazo fijo, a plazo determinado, además de mantenerse por 30 años el régimen de contratación temporal para empresas que realizan exportaciones no tradicionales, lo que les permite mantener a todos sus trabajadores, a pesar de trabajar para estas empresas durante varias décadas, pero se les permite mantener a esos trabajadores con contratos temporales. La misma contratación temporal la utiliza el Estado, en donde se mantiene a 300.000 trabajadores en el régimen del contrato administrativo de servicios, el famoso CAS, el Decreto Legislativo 1057, que implica ser contratados a plazo fijo por unos pocos meses y con renovaciones sucesivas, anulando por completo toda posible estabilidad laboral, además de derechos laborales recortados. Ello, por cierto, repercute en el derecho de sindicalización, pues aquel trabajador de la actividad privada o de la actividad pública que se sindicalice, simplemente no se le renueva el contrato, pierde el trabajo, es despedido sin que pueda alegar ninguna causa. De esta forma, con la amenaza constante y permanente del despido por no renovación del contrato, se ha logrado que en los centros de trabajo la voz de los trabajadores no se escuche ni quiera ser escuchada. Esto implica la disminución del diálogo social y de la negociación colectiva, así como que la sindicalización haya disminuido del 24-25% de la década de los 80 a menos de 5% en el año 2004. Esa ha sido la magnitud del golpe que se ha propinado a los sectores populares y a los sectores laborales, aumentando el poder contractual del empleador y del Estado y disminuyendo la capacidad de reivindicación y de movilización por parte de los trabajadores ejerciendo el derecho de sindicalización y la negociación colectiva. Por otra parte, con el pretexto de reducir los altos niveles de informalidad laboral en nuestro país, desde el año 2003 se han venido estableciendo regímenes laborales basados en menores derechos respecto del régimen general, al sostenerse que la rigidez normativa y los excesivos costos laborales eran la causa de la informalidad. Lo que nació como un régimen temporal en el gobierno de Toledo en el año 2003, en el año 2008 se convirtió en permanente, ya con García, y se fue ampliando al extenderse en su ámbito de aplicación a cada vez más empresas, como por ejemplo para el sector agrario, la contratación laboral en el sector público, así como la exclusión de importantes colectivos de trabajadores de la protección que las leyes peruanas otorgan, a través de las denominadas modalidades formativas reguladas por la ley 28.518, que permiten el trabajo de jóvenes sin reconocerse que su trabajo es de una relación laboral, sino de un contrato de prácticas en formación. Y todo esto para abaratar más la mano de obra, sin tenerse en cuenta que el costo laboral en el Perú es realmente bastante poco significativo. En la manufactura, en el Perú, la hora es de 2.53, el día de trabajo es de 2.53.
3.64 en Argentina, me refiero a dólares, $4 en Argentina, en Brasil 4.10, en España 17.78, en tanto que en Alemania $33 y en Noruega 39. Entonces, con esto podemos darnos cuenta de que en realidad los denominados costos laborales que tanta laraca dicen que hay en el Perú son en realidad parte de un cuento para abaratar más la mano de obra y para incrementar las ganancias empresariales. Una adecuada estrategia de formalización no pasa por reducir los costos laborales, sino pasa por incrementar la formación profesional, el acceso al crédito, el acceso a nuevos mercados, a una especial política inicial de exoneración tributaria y no a la rebaja de derechos laborales que llevan a los trabajadores a empobrecerse y nunca poder salir de la pobreza. No obstante, han transcurrido ya 14 años de esta política de reducción de derechos y esto ha demostrado su fracaso total, pues la alta tasa de informalidad se mantiene, 88% en la microempresa, 44% en la pequeña empresa y 16% en la gran empresa. Esto tiene su correlato en la baja afiliación al seguro de salud, apenas 63%, y solo 47% cotizan a los sistemas de pensión. Esta política antilaboral, basado en el debilitamiento de la sindicalización y de la negociación colectiva, ha llevado a que el Perú tenga el salario mínimo más bajo de América Latina después de Bolivia. Esto muestra la ausencia de voluntad política del gobierno para mejorar la situación de los trabajadores, así como la ausencia de mecanismos para la determinación del salario para el conjunto de trabajadores del sector privado y estatal. A pesar de ello, se viene logrando cierto avance en la negociación colectiva a través de arbitrajes laborales que se buscan evitar, pero que felizmente han ido prosperando. Esto es importante señalarlo porque estos arbitrajes han permitido una cierta recuperación de la negociación colectiva. A nivel del arbitraje potestativo en el sector privado, ha habido una situación que se ha tornado favorable, pues anteriormente muchas negociaciones colectivas quedaban abiertas, sin ninguna solución. Bastaba que el empleador o el gobierno, el sector estatal o el sector municipal no quisiera negociar para que la negociación quedara abierta. Esto ha venido progresando, aunque no ha sido una medida impulsada por alguno de los gobiernos, de los últimos gobiernos, sino por doctrina del Tribunal Constitucional que se ha ido formando en los últimos años. Los trabajadores peruanos entonces están pugnando por remover los obstáculos al diálogo social y los obstáculos a la sindicalización. Y esta es una de las tareas principales que debiera afrontar un gobierno siquiera un poco democrático, tanto en el sector privado como en el sector público, y que haya un mayor diálogo social entre empresarios y trabajadores, entre empresarios y el gobierno central, y que hagamos realidad los postulados de los convenios 98 y convenios 151 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno de Humala es el
tercer gobierno desde que se inició la transición democrática después de Fujimori, donde se prometió que se daría una nueva ley general de trabajo y que pudiera incorporar elementos de democracia laboral en el modelo de relaciones de trabajo. No obstante, es la tercera oportunidad que queda trunca esta posibilidad y que es la tercera oportunidad en que se incumple este ofrecimiento, de que pueda abrir canales de democracia dentro del centro de trabajo y que sea factible construir un modelo de relaciones laborales equitativo en el que el diálogo sea el elemento central entre empleadores y trabajadores. Mientras la democracia no llegue al centro de trabajo y a la administración pública, no se podrá considerar que hemos avanzado siquiera un paso en la obtención de una democracia más inclusiva. Sin embargo, se han incumplido nuevamente estas promesas. El sector empresarial ha hecho mucha presión para que esta situación siga así, impidiendo la promulgación de una nueva ley general de trabajo con muy poca visión de futuro. Porque si no hay justicia, si no hay democracia, si no hay buenas relaciones de trabajo dentro de la empresa, tampoco van a haber ganancias empresariales, tampoco va a haber desarrollo económico en el país. No obstante, los sectores tradicionales, los sectores más de derecha, se sienten muy cómodos con este crear riqueza en las empresas. Adicionalmente, se han privado a las organizaciones sindicales desde el año 1992 a presentar demandas judiciales en favor del colectivo de trabajadores que representan, al ponerse una serie de obstáculos en sus reclamos colectivos que inician ante el Poder Judicial, atentándose contra el derecho de tutela judicial efectiva y libertad sindical. Razón por la cual se hace también urgente en los próximos años contar con una nueva ley procesal de trabajo que permita a los sindicatos, por un lado, negociar colectivamente sus pliegos de reclamos para mejoras de condiciones económicas, como por otro lado, permitir a los sindicatos defender colectivamente los derechos que han obtenido a través del convenio y que refiere la ley. Entre los retos entonces del próximo gobierno que tendrá que afrontar en materia laboral están los que acabo de señalar. Pero urgente es que el salario deba ser actualizado. Está muy retrasado, no puede ser que se mantenga en ese nivel. La tasa de sindicalización tiene que ser mejorada, pues con eso contribuimos a que la sociedad sea más justa en la medida en que serán los propios trabajadores a través de la negociación colectiva quienes puedan mejorar sus ingresos. Los países que tienen una mayor densidad sindical y una estructura de negociación colectiva más desarrollada, que comprende a un mayor número de trabajadores, son países que tienden a ser sociedades más equitativas. La negociación colectiva entonces es el método a través del cual se pueden compartir las ganancias de las empresas para que se mejore el nivel de vida de los trabajadores. No hay otra alternativa. Es a través de esta negociación que se puede mejorar la vida de los trabajadores. Y por eso es imperativo remover los obstáculos a la negociación colectiva. A todos nos consta que los sucesivos gobiernos neoliberales que ha tenido el Perú en las últimas 2 décadas y media han violado sistemáticamente los convenios de la OIT. Sin embargo, no ha habido sanción para
este gobierno